¿Y si te dijera que todo lo que crees saber sobre la Inquisición española es un mito exagerado? Durante siglos, la Inquisición española ha sido presentada como la máquina de tortura más cruel de la historia. Sin embargo, cuando miramos los documentos, las cifras y los testimonios de la época, descubrimos algo muy distinto. Un tribunal que, con todos sus defectos, fue mucho menos sanguinario de lo que nos han hecho creer. La Inquisición nace en 1478 bajo los Reyes Católicos, en un momento en el que la unidad religiosa se consideraba esencial para la unidad política. No fue una invención española. Ya existía en Francia, Alemania o Italia mucho antes, y allí fue bastante más brutal. La leyenda negra habla de cientos de miles de víctimas quemadas en la hoguera. Pero los registros oficiales muestran otra realidad. En 3 siglos de historia, las ejecuciones rondaron entre 3.000 y 5.000 personas en toda España. Para comparar, en solo unas décadas, la caza de brujas en Alemania y Suiza mató a más de 50.000 mujeres. ¿Se usaba la tortura? Sí, como en cualquier tribunal europeo de la época, pero con una diferencia clave. En la Inquisición española estaba limitada por ley. No podía causar mutilación ni muerte, y rara vez duraba más de 15 minutos. En muchos juicios civiles europeos, en cambio, la tortura era mucho más salvaje y sin restricciones. Otro error común: pensar que la Inquisición persiguió indígenas en América. Nada más lejos. La Inquisición solo existió en España y en algunos territorios con tribunales específicos como México y Lima, pero jamás actuó contra los pueblos originarios. De hecho, los indígenas estaban exentos. Se les consideraba neófitos en la fe, y eran los frailes misioneros quienes se encargaban de su educación religiosa. Y aquí viene lo sorprendente. Frente a la idea de un tribunal arbitrario, la Inquisición española ofrecía garantías inéditas para la época. El acusado tenía derecho a abogado defensor. No se le podía condenar sin pruebas sólidas. Se permitía apelar a instancias superiores, incluso al propio Papa. En comparación, muchos juicios civiles europeos se resolvían en días sin defensa posible. Se suele pensar que la Inquisición destruyó el pensamiento científico. Pero la realidad es más matizada. España tuvo universidades muy activas, médicos y astrónomos, reconocidos en Europa. Y aunque sí hubo libros prohibidos, la censura era comparable a la de otros reinos. Copérnico y Newton circularon en España mucho antes de lo que se cree. Entonces, ¿por qué la fama de terror absoluto? La respuesta está en la propaganda. La leyenda negra fue impulsada por los enemigos de España en los siglos XVI y XVII, ingleses, holandeses y franceses. Sus panfletos mostraban a la Inquisición como una máquina infernal para justificar guerras y para manchar la imagen del Imperio español. Esto no significa que la Inquisición fuera justa o moderna. Fue un tribunal religioso, represivo y muchas veces intolerante. Pero cuando la comparamos con el resto de Europa, no fue la peor, sino probablemente la más regulada. Quizá el mayor error no fue la hoguera, sino el haber dejado que la historia se escribiera con propaganda enemiga. La Inquisición española no fue el monstruo que nos contaron, sino un espejo deformado en el que seguimos viendo más propaganda que realidad.